Tema que he escogido, y yo sé que tal vez al verlo anunciar allí eh, por los medios, tal vez usted eh, dijo, bueno, este es un tema trivial, un tema que se ha hablado muchas veces acerca de este tema, y sé que lo que voy a recibir es lo mismo. Eh, Espero en el Señor que cambie si le pasó por su mente este pensamiento y pido al Señor ahora que pueda realmente hablar a su vida a través de este tema que vamos a tratar. El tema que tenemos se encuentra allí en el Salmo 138, que vamos a leerlo. Yo sé que tal vez muchos de ustedes han usado aún este texto y es muy manejado este tema. Sin embargo, yo quisiera ver algunas cosas que tal vez en este tema no hemos tratado. Dice así el texto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo sé que al oír que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, sabemos que es un tema, vuelvo y repito, muy hablado. Sin embargo, una de las cosas que queremos ver a través de este tema es que existen cosas que pueden distanciarnos, separarnos de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eh, y de eso es lo que queremos ver. Aquellas cosas que pueden separarnos, aquellas cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Tal vez muchos nos han criticado por nuestra forma de enseñanza, que nosotros decimos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y muchos han entendido que ese plan nosotros lo ponemos como que si Dios tiene robot, que Él va haciendo de ellos lo que Él quiera, sin ellos tener nada que hacer, sino que Dios es que va ejecutando todas las cosas. Si ustedes recuerdan acerca de Cristo, que también vivió como hombre, una de las cosas que nosotros entendemos claramente que Dios tenía un propósito en su vida, aún antes de la fundación del mundo. Ese plan que Dios tenía, ese propósito que Dios tenía para con su Hijo, nosotros podemos ver que Él lo entendía claramente. Sin embargo, llegó un momento en la vida de Jesús cuando ya estaba a punto de cumplir con lo que era el propósito, ya finalizar todo, que Él oró a su Padre. Y ustedes conocen esa oración. ¿Cuántas veces le hemos mencionado? Pero Él dijo algo sumamente importante. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible tener otra forma, Señor, habrá otra forma. Sin embargo, Él dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo con esa afirmación que hace el Señor, de que Él, como humano, podía, si fuera posible, gracias al Señor que no era posible, pero como humano podía aún apartarse de la voluntad de Dios. Y Él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Asimismo, hermano, nosotros podemos ver en otros ejemplos que ha habido hombres y congregaciones que se han apartado de lo que es el propósito de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Es cierto que Dios va a cumplir el propósito en nosotros. Es cierto que Dios tiene un propósito con nosotros. Pero la pregunta que yo quiero dejarle en su mente y contestarla a través de este mensaje es si nosotros estamos convencidos que nosotros estamos en el mismo camino del plan de Dios o si no hemos desviado. Eso es importante porque nosotros podemos ver ejemplos de congregaciones y podemos ver ejemplos de hombres que en un momento de su vida
tomaron un camino equivocado al plan de Dios. Uno de esos personajes es el apóstol Pedro, de quien hemos hablado muchas veces. El Señor lo tomó y le dijo: Pedro, desde ahora tú vas a ser pescadores de hombres. Yo te doy un nuevo oficio. Tú serás pescadores de hombres. Cuando Pedro llega al final del ministerio de Jesucristo, una de las cosas que Pedro hace es que vuelve a su camino anterior a pescar peces. Se desvió en ese momento del plan que Dios tenía en su vida. Y Jesucristo tiene que ir a buscar a Pedro una vez más para restaurarlo y ponerlo en el camino de propósito de Dios para él. Así que, hermanos, la pregunta que nosotros nos hacemos en esta mañana, en este tiempo es: ¿está usted, estoy yo, en la misma dirección que Dios ha tomado que caminemos hacia su propósito, o nos hemos desviado? El otro ejemplo que tengo, para que usted pueda ver que no tan solamente hay personas que se han apartado de manera individual en su propósito, sino que hay congregaciones que se han apartado del propósito de Dios. Si nosotros estamos estudiando el libro Apocalipsis, vamos a entrar en lo que son las iglesias. Pero hay una iglesia que yo quiero que por lo menos leamos parte de ese texto, y usted pregúntese si esa iglesia estaba en la dirección del propósito del plan de Dios para su vida. Por favor, hágase esa pregunta a través de esta iglesia que nosotros vamos a ver. La iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 1 al 3, vamos a leerlo, y usted verá, y usted contéstese eso, porque tal vez usted me esté escuchando y dice que uno puede salirse del plan de Dios, y Dios no va a hacer con nosotros lo que quiera. Sí, hermanos, Dios es soberano. Pero vamos a leer esta iglesia y usted verá que, al igual que Pedro, esta iglesia también en un momento dado de su vida tomó la dirección equivocada hacia la voluntad de Dios. Leemos en Apocalipsis 3, versículo 1 en adelante. Oigan esto, hermano, y los oyentes que están a través de estos medios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es un ejemplo de una iglesia local de Dios, que perdió totalmente el rumbo hacia el propósito, hacia Dios. Y hay cosas que pueden quitarnos el rumbo, la dirección hacia el propósito que Dios va a ejecutar en nuestras vidas. Es por eso que cuando usted lee el Salmo, tal vez usted solamente lee esa primera parte, donde dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. En otra versión dice: su amor es para siempre. Sin embargo, no lee la otra parte que nos dice el salmista. El salmista exclama allí, da una exclamación: no desampares la obra de tus manos. Una de las cosas que tal vez pudiera estar diciendo el salmista: no me suelte en banda. No me suelte en banda. Yo tengo debilidades. Tú vas a cumplir tu propósito, pero no me suelte en banda. Yo necesito que tu propósito cada día se esté cumpliendo en mi vida. Ahora, nosotros en este tiempo queremos ver algunas cosas, unos principios que pudieran desviarnos del propósito de Dios. Y eso lo vamos a ver a través de una historia. Una historia
que quedó allí en la palabra del Señor como ejemplo para nosotros. Es la historia de José. José. Esa es una historia muy leída también. Es una historia que a los niños se le enseña mucho. Pero es una historia que nos deja algunos principios claros de un hombre que entendió que Dios tenía un propósito en su vida. Y para eso él tenía que dejar o hacer cosas para poder continuar en el propósito de Dios. Y yo tengo algunos principios que vamos a ver, y esos principios yo quisiera que usted me acompañe, porque pueda ser, si usted no se ha podido dar la respuesta que yo le he dicho, ¿está usted seguro de que está en el mismo camino del propósito, del plan de Dios, o se ha desviado? Esa pregunta, queremos ver algunos principios a través de esta historia que nos ayudarán a que nosotros podamos hacer cosas que nos permitan permanecer en el camino hacia Dios. La primera cosa que podemos ver, lo primero es estar convencido. Estar convencido, hermano. Estar convencido de que si Dios lo salvó, Dios tiene un plan para su vida. Si usted no está convencido de eso, miren, hermanos, el que no está convencido de eso, vive cada día a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Amanecí hoy, déjame ver qué pasó en mi vida. Amanecí otro día, déjame ver qué pasó en mi vida. Pero el que sabe que Dios tiene un plan para su vida, una de las cosas que va a hacer es estar convencido y buscar cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Yo no sé si usted algún día se ha preguntado, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo quisiera darle el ejemplo de un hombre que desde joven entendió y buscó el propósito, el plan de Dios para su vida y qué cosas tuvo que hacer para él no desviarse del plan de Dios. Porque vuelvo y repito, es verdad que Dios cumplirá su propósito, pero también es verdad que muchos, por causa del pecado, por causa de no hacer lo que Dios dice, han tenido que se han desviado del camino del propósito de Dios. Así que quiera Dios que usted no esté en esa condición. Si no está en esa condición, si usted está bien convencido del propósito que Dios tiene para su vida, este mensaje es para usted. Pero también si se ha desviado, tengo para decirle que Dios en esta mañana le está hablando para que usted, al igual que Pedro, retorne otra vez al camino en que Dios le ha diseñado para su propósito. Así que eso es para todos los hermanos. Si ya usted está, es para que usted pueda tomar las medidas de precaución, porque puede apartarse. Yo puedo apartarme. Si no sabe ni el propósito, es importante que en este tiempo usted entienda que Dios tiene un propósito para su vida. Ahora, vamos a ver esa historia, en parte, ya yo sé que ustedes lo conocen, pero vamos a ver algunos principios en esta historia, allí comenzando en Génesis 37. Cada vez que yo leo esta historia le saco tanto contenido, tanta enseñanza, que vuelvo y vuelvo otra vez a ese relato para poder ver en ella. Vamos a ver que este hombre, lo primero, es el primer punto que estamos tratando. Estaba convencido de que Dios tenía un propósito en su vida, aunque a los demás no le gustara. Vamos a ver Génesis 37, del 5 al 11. Dice, soñó un sueño José, y dice la Biblia, y lo contó a sus hermanos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué José contaba su sueño. O por lo menos, no su sueño, sino específicamente esos sueños que Dios había hablado a su vida para que él entendiera cuál es su propósito. ¿Por qué lo contaba? Si lo que le traía era problema, fíjense para que usted vea.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de su sueño y sus palabras. Eso fue lo que se ganó con tal sueño. Ya, José, no cuente más sueños, dice la Biblia. Lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado. 9, versículo 9. Soñó aún otro sueño. Soñó aún otro sueño. Y él está intentando, lo que José intenta hacer, es compartir con sus hermanos que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida. Pero cada vez que contaba su sueño, lo que le traía era entonces más problemas. Dice, aquí he soñado un sueño, he aquí el sol y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, una de las cosas que José estaba convencido era que Dios tenía un plan para su vida. Y él quería recibir de los demás el apoyo, decirle, vamos a orar por ese plan, vamos a pedirle al Señor para que te cuide, te guarde, vamos a apoyarte en ese plan. Pero hermanos, eso no fue lo que recibió. Lo que recibió fue más, que lo aborrecieran más, porque el plan que él tenía era un plan que no era de José, era de Dios y ellos no podían entender eso. Hermanos, no era un plan de José. Él en ningún momento fue que decidió ese plan para su vida. Él lo único que está es diciendo lo que Dios tiene para su vida. Así que, hermanos, el primer punto que nosotros vamos a ver en estos principios que quiero ver es que usted tiene que estar convencido de que Dios tiene un plan para su vida también. Hermanos, Dios no nos va a salvar simplemente para que nosotros vivamos a como nos dé la gana o a lo que podamos alcanzar. Dios no pagó un precio tan alto para eso. Dios no dejó su trono de gloria para venir a restaurar un pueblo para que ellos vivieran a como ellos quisieran o a lo que pudieran alcanzar. Dios ha diseñado un plan para que cada uno de nosotros podamos lograr el propósito que Él tiene tanto congregacionalmente como individualmente. Así que lo primero es estar convencido de eso. Pudiera darle muchísimos otros textos, pero quisiera dejarlo solamente con este que hemos visto allí en Génesis. La otra cosa, el otro principio, porque estamos hablando de que si usted no tiene estos principios, puede hacer que usted se desvíe del propósito de Dios para su vida. Puede hacer que el propósito de Dios en su vida no se esté alcanzando, porque usted ha tomado otro rumbo. Y en esta mañana Dios quiere llevarlo al rumbo correcto de su plan. No a usted solamente, quiere llevar a la congregación al rumbo directo de su plan. La otra cosa que debemos ver a través de esta historia es que los obstáculos no deben desenfocarnos de que nosotros entendamos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Cuando hablamos de obstáculos, yo sé que tal vez haya que ponerle nombre para que usted analicen algunos. Un ejemplo de algunos obstáculos que pueden venir
y que nos van a desenfocar. Pueden venir enfermedades que nos desenfoquen totalmente del plan de Dios y nosotros entonces nos enfoquemos en nosotros mismos. Que entendamos que ya ahí se terminó el plan de Dios. Puede ser desempleo, la economía difícil en la vida, que usted no tenga más enfoque en el plan que Dios tiene para su vida que en poder producir para sus hijos, para su alimentación o lo que sea, y desenfocarse completamente. Y estoy mencionando estos obstáculos porque son obstáculos que están siendo evidentes en medio del tiempo que estamos viviendo. Desempleo, enfermedad, y ahí entonces ya terminó el plan de Dios para nuestras vidas. Puede ser el problema familiar. Puede ser que lo desenfoque del plan de Dios. Puede ser que sea cualquier tipo de problema entre hermanos, como el mismo que tenía José con sus hermanos. Lo desenfoque. Y allí póngale otros muchos nombres, no tan solamente económico, a nivel familiar, no tan solamente a nivel de salud. Póngale el nombre que usted entienda que es un obstáculo para que el plan de Dios pueda seguir avanzando en su vida sin detenerse. Ahora, hermanos, José no permitió que los obstáculos fueran impedimento de su enfoque hacia su plan. Y lo que voy a leer, usted lo va a ver como algo sencillo. Algo sencillo, usted lo lee y lo ve simplemente como una historia que le contamos a los niños. Estamos hablando, hermano, de una realidad que pasó en la vida de un hombre, de un joven, que entendió que Dios tenía un propósito para su vida. Y vamos a ver que no desenfocó su vida hacia lo que Dios le había puesto. Miren los obstáculos que encontró. Vamos a ver algunos obstáculos. Entre todas ellas. Vamos a ver allí en el capítulo 39, versículo 14, que José, si usted lo lee, usted verá que José es vendido por sus hermanos y es llevado como esclavo. Oiga bien, usted ahora no entiende porque la esclavitud no existe a ese nivel, por lo menos de este lado del mundo. Y usted tal vez no entenderá eso. Le daré una idea para que usted sí lo entienda. Cuando llevaban los esclavos a los mercados y un amo compraba ese esclavo, él tenía todo el poder sobre esa adquisición que él había comprado o que había adquirido, valga la redundancia. Todo. Él podía hacer con ese esclavo como bien le pareciera. No tenía que buscar permiso del Estado ni nada de eso si quería quitarle la vida aún. Él tenía, el esclavo era simplemente un objeto que se compraba y que se utilizaba para las necesidades que usted tuviera. Y usted dice, bueno, necesito un joven que me limpie los baños, que me lave los animales, me prepare esto y viva al mercado. Decía, mira, este joven está fuertecito, él me puede hacer eso. ¿Cuánto vale? Y dice que los hermanos le dijeron, denos 20 monedas de plata. 20. Por Jesucristo dieron 30, ¿no? ¿Verdad? Por eso dieron 20. José llega allí como esclavo, alejado de su familia,
con todos los privilegios que tenía en su casa por ser el más amado de su padre, llega ahora a ser esclavo. Si usted lee, en la otra porción verá que ya José llega no tan solamente a una casa donde los reciben y llega a prosperar, sino que José también cae en la cárcel. Y oiga bien, no estamos hablando en la cárcel de este tiempo. No estamos hablando de esa cárcel de este tiempo. Estamos hablando de lugares inhumanos para vivir. Y José llega allí. Y eso allí no pudo quitarle a José el enfoque de que Dios tenía un plan para su vida. Hermanos, yo estoy seguro que todos nosotros estuviéramos, usted sabe cómo, pensando, Dios se equivocó conmigo. Lo que Dios me dijo no tiene valor. Dios no tiene valor en lo que me ha dicho. Él me dijo que yo iba a hacer, porque nos desenfocamos inmediatamente aparecen los obstáculos. Muchas veces Dios nos dice que haga algo y nosotros estamos contentos para hacerlo. Ya sea un ministerio, ya sea una obra que nos ha puesto a hacer y usted está contento para hacerlo. Pero llegaron los obstáculos y usted se desenfocó y puso toda su visión en los obstáculos. Y se desvía del propósito que Dios tenía para su vida. Esos obstáculos no impidieron que José pudiera continuar enfocado en que Dios tenía un propósito para él. ¿Por qué yo digo eso? ¿Lo dice la Biblia así mismo como yo le estoy diciendo? No, no lo dice así. Pero si usted lee el relato, vamos a leer un poquito para que usted vea, no es un hombre que está quejándose ni lamentándose por su situación. Él lo que está haciendo es cumpliendo con lo que Dios le disponga en su vida. Lo que Dios disponga en su vida, Él está cumpliéndolo y de manera, ¿usted sabe cómo? Con todo, como nos dice la palabra del Señor. Que nosotros debemos hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Lo ponen en la casa a hacer los quehaceres y usted sabe qué pasaba. José hacía los quehaceres sin quejarse, lo hacía bien, lo hacía con ánimo presto, como nos dice la palabra del Señor. No había queja en sus labios. Todo lo que le ponían a hacer lo hacía. Y Dios lo que hacía con esa actitud que tenía José era bendecirlo. Porque la actitud que tenía era una actitud de recibir lo que Dios había traído a su vida. No de lamento ni de frustración. Y estamos hablando de situaciones difíciles. Situaciones donde usted tiene que hacer cosas que son inhumanos casi. Pero cuando llegó a esa casa, dice la Biblia, si usted lee el relato, esa casa fue bendecido por Dios. Lo meten en la cárcel y ese grupo de hombres que estaban allí, también, ¿usted sabe qué? Fueron bendecidos allí en ese lugar. Porque donde llegaba ese hombre entendía que Dios estaba cumpliendo su propósito en él. No importando que él no podía visualizar lo que Dios estaba haciendo, él sí sabía algo, y era que Dios tenía un propósito marcado en su vida. Así que no se desenfocó en los obstáculos. Permaneció en los obstáculos todo el tiempo, con su mirada puesto en lo que Dios le había dicho. Ahora, hermanos, hay uno de estos principios que tal vez al yo mencionarlo, usted no le preste mucha atención. Le sugiero por favor que preste atención a este tercer principio. No tan solamente tenemos que estar convencidos de que Dios tiene un plan, hay un propósito en nuestras vidas y que nosotros debemos de andar enfocado en ese propósito que Dios tiene, enfocado en lo que Dios tiene para nuestras vidas, a pesar de los obstáculos. Sino, no dejar
que los placeres temporales del pecado nos aparten de su propósito. Ay, hermanos, hermano, ay, hermanos, en este tiempo de vida que Dios me ha permitido, wow, yo sí he visto esto, hermanos. Wow. ¿Cuántas veces hombres con ministerios, hombres que miren, usted ve que son utilizados por Dios, mujeres que son utilizados por Dios, los placeres temporales del pecado acaban con su rumbo hacia lo que es, el plan que Dios tiene para su vida. Enseñado, lo aparta, lo separa, lo desvía. Y para volver muchas veces, wow, qué difícil es. Qué difícil es. Pero en este relato, fíjense 39:7 de Génesis, que sí vamos a leerlo, porque hay algunas cosas allí que nosotros debemos de ver. Génesis 39:7. Estamos en el relato de José. Hemos visto algunos principios. Veamos este. Que no nos dejemos a través de los deleites temporales de este mundo que nos desvíen de lo que es la dirección hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y oigan esto, lo que dice este hombre, un esclavo, con deseos y pasiones semejante a la nuestra. Solo en una casa con una mujer, proponiéndole algo que él entendemos que era parte de su necesidad. Oigan la respuesta. Y vamos a ver si él permite que eso le quite la dirección hacia su propósito. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Oigan cómo dice, pecaría contra Dios. Me desviaría, porque pecar, hermano, es errar al blanco. Que Dios tiene un propósito para nosotros. Y el pecado es que ese plan que Dios tiene, errar a ese plan. Ir desviado al plan de Dios. Dice él, pecaría yo contra Dios. Pero hermanos, no tan solamente él intentó convencerla con palabras. Porque puede ser que usted pudiera decir, bueno, yo intenté hacerlo. Yo intenté, hablé claramente con ella. Pero hermano, fíjense lo que hace José. Y dice, hablando ella cada día y no escuchaba, no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Dice la palabra de Dios, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Eso es algo que tal vez usted dice, mire, en este relato
qué importante es que Dios en su relato nos dé esa especificación. Porque usted sabe lo que está diciendo. Tenía oportunidad de fallar. No había nadie viéndolo. ¿Cómo usted y yo vivimos cuando no hay nadie viéndonos? ¿Qué es lo que hacemos cuando no hay nadie viéndonos? ¿Qué hablamos cuando no hay nadie viéndonos? No había nadie en la casa. Tenía todo un escenario montado para poder hacer lo que le está pidiendo su ama. Sin embargo, dice la palabra de Dios que José y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios nos permita a cada uno de nosotros tomar esa actitud de José. Porque ese momentico de placer, ese momentico que iba a estar allí temporalmente, iba a marcar para siempre el destino de este hombre que ha recibido que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Tal vez lo hubiesen matado inmediatamente. Pero hermanos, algo que nosotros debemos saber es que en este plan habrá no tan solamente obstáculos, sino habrá ofrecimientos fáciles, sin ningún tipo de problema para aceptarlo, para podernos desviar de lo que es ese propósito, ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y nosotros debemos dar una respuesta ante esas cosas que vendrán a nuestras vidas. Tal vez no sea solamente en el caso de José, sexualmente. Tal vez sea de un dinero fácil que usted puede conseguir, y más en estos tiempos de necesidades. Tal vez un dinero fácil que usted puede recibir. Tal vez pudiera ser cualquier otra cosa que sea una oportunidad aparentemente para usted poder recibir en su vida, o ya sea en el caso de José, poder satisfacer sus pasiones carnales o satisfacer también su avaricia y nuestro ego. Podría hacer cualquier cosa de eso. Esto he enseñado mucho cuando me he invitado jóvenes a enseñarlo, porque este punto, para los jóvenes que me escuchan, es un punto sumamente importante. Para todos es importante. Pero para un joven, una joven que está ahora mismo en todo el desarrollo de todas sus hormonas, tiene que saber algo. Y es que Dios tiene un plan para tu vida. Y José dijo, ese no es el plan de Dios, pecar contra él. Eso no es de Dios. El plan de Dios no es pecar. Hermano, eso usted lo puede dar como seguro. El plan de Dios no es que pequemos contra él. Y José entendió eso. Dijo, pecaría yo contra Dios. Yo espero que los jóvenes que me están oyendo, las señoritas que me están oyendo, que están en necesidades, tal vez tienen algún tipo de necesidad, ya están en ese desarrollo y oiga, siga hacia adelante, enfocado y no permitiendo que los placeres temporales le desvíen del plan que Dios tiene en su vida. Porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos, aunque usted no lo pueda ver ahora mismo. Si permanece en el camino de la dirección hacia ese plan, Dios hará un plan maravilloso en su vida. No le voy a decir que usted será gobernador, no le voy a decir que usted será el presidente de la república,
pero sí puede hacer que usted sea el medio que Dios utilice para que muchas almas, sus familiares, lleguen al Señor, para que muchos sean alcanzados para Cristo, para que su testimonio sea de tal magnitud que muchos puedan imitarlo en la congregación. Puede ser que Dios tiene algo en su vida que usted ni lo puede visualizar, pero si usted continúa, como dijo José, este no es el plan de Dios pecar, sino que se consagra a Dios. Y cuando hablamos de consagración, muchas veces, hermanos, no entendemos ese término. Y tal vez definido, tal vez, pero lo que implica realmente. Hermanos, cuando hablamos de consagración, estamos diciendo que usted ya no se satisface con el mundo, que su satisfacción es Dios ahora. Que su satisfacción es Dios y su obra. Que su satisfacción es Dios y lo que Él le ha puesto a hacer. Eso es su satisfacción. Lo demás no lo satisface. Eso es una vida consagrada al Señor. Cuando usted ya consigue toda su satisfacción en Dios, usted es una persona que está consagrada a Dios. La pregunta que yo me hago en este momento, ¿dónde usted encuentra su satisfacción? Oiga, si no lo encuentra en Dios, como José, dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios, yo estoy satisfecho aunque tengo necesidades sexuales, yo estoy satisfecho en Dios, yo estoy consagrado a Dios y yo no voy a pecar contra mi Dios. Mi pregunta es, ¿dónde usted recibe su satisfacción? Quiera Dios que sea en Él. Quiera Dios que sea en Él. Que nuestra satisfacción sean todo Dios. La otra cosa, y finalmente en el cuarto punto, que nosotros podemos ver para que no nos desviemos de lo que es el plan de Dios, es esto. Restaurar las relaciones dañadas con los hermanos. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Y eso es algún tipo de obstáculo o algo que yo pudiera ver como para que yo no desviarme. Un problema con un hermano y ya, no nos hablamos, no nos gustamos, no hay ningún tipo de relación entre nosotros. Ya, eso es todo. No, yo me relaciono con los demás, con lo que yo me siento mejor. Ay, hermanos. Ah, hermanos, Dios le da una importancia a esto. Mayor, ¿usted sabe a qué? A que le adoren a Él. ¿Usted qué? Pues fíjese que sí. Que Dios mismo dice en la palabra de Dios que si usted tiene cualquier cosa contra su hermano, usted debe de dejar su ofrenda. No me adore con esa ofrenda. No me traiga eso a mí. No me traiga adoración. Tiene algo primero que hacer. Tiene algo principal que hacer. Resuelve el problema con tu hermano. Y hermanos, una de las cosas que nosotros vemos en este hombre, para él cumplir su propósito, es que él tuvo, no tan solamente, como hablaba yo en estos días con el hermano, no tan solamente perdonar, sino restaurar su relación con sus hermanos, que él en todo su trayecto, él podía estar viendo que estos hermanos, lo único que hicieron con él fue causarle más dolor y sufrimiento. Y eso pudo haber creado una raíz de amargura en la vida de José. Wow, también que yo estaba en mi casa. Mira donde yo estoy ahora, de esclavo. Estos hermanos, mira lo que hicieron conmigo. Ay, mira ahora estoy en la cárcel. Todo por culpa de esos hermanos, yo no le hice nada. Esos hermanos, yo lo único que viví, intenté hacer la cosa correcta y mira lo que me hicieron. Y crear una raíz de amargura en su vida. No poder cumplir lo que Dios le había puesto. Hay un texto
que nosotros vamos a leer, que ese texto nos enseña que José, una de las cosas que finalmente hizo fue que restauró relación. Fíjense, hermanos, en el capítulo ya 45 de Génesis, comenzando desde el 1, nos dice allí la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Están oyendo esto, hermano? Los gritos que estaba dando José. José está sacando, está sacando de su interior, todas esas angustias que él tenía. Tal vez ya lo había perdonado, pero todavía quedaban allí cosas, hermano, que José está sacándose delante de sus hermanos. José no se quedó simplemente de que todo está bien ya, yo entendí todo. Miren, ustedes, no, hermanos. Dice la Biblia que el lloro de José fue tan fuerte que Egipto lo oyó. Y no tan solamente Egipto, lo oyó Faraón. José está llorando. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservar la posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O si entendiera no eso, hermano, en los conflictos. Que muchas veces son oportunidades que Dios nos permite para podernos aún amar más. Aún para podernos amar más. Dice: no me enviaste sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en tierra de Egipto. Daos prisa, id a vuestro padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. El versículo 15, para tomar menos tiempo. Digan cómo dice: y besó a alguno de sus hermanos. Dice: a todos sus hermanos. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después su hermano hablaron con él. Como la vida de José ahí, hermanos, se liberó por completamente. Esa carga que llevaba de tanto tiempo se liberó en ese momento.
Si usted se fija en todo el relato anterior, él intenta hacerle recapacitar y le hace sufrir para que recapacite y le pidan por qué va. No hubo eso. Y él tiene que dar entonces el paso. Pero hermanos, en conclusión de lo que hemos dicho, en conclusión, Dios tiene para cada creyente, para cada congregación, un plan que Él quiere llevar a cabo a través de nosotros. Quiere llevarlo a través de este tiempo en que estamos. He estado diciendo, hermano, que no queremos que la pandemia nos desvíe, nos desenfoque de que Dios tiene un plan con esta congregación y cada congregación que está en este mundo. Hermanos, he estado orando a Dios para que Dios no permita que esta pandemia nos desvíe de su propósito. He dicho, y vuelvo y lo repito, Dios no ha tomado su iglesia, lo dije el viernes, Dios no ha tomado a su iglesia para estar escondido. Ese no es el propósito de la iglesia. No podemos estar escondidos. Y no estoy hablando que vengamos y hagamos reunión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Estoy hablando que donde quiera que hay un siervo, una sierva de Dios, ahí está la iglesia bíblica cristiana. Y que donde quiera que nosotros estemos, a pesar de que no podamos reunirnos por ahora en grupo, Dios tiene un propósito en nuestras vidas que tiene que continuar. No dejemos que la pandemia nos quite, nos aparte del propósito que Dios tiene como iglesia. Al contrario, entiendo que es el tiempo en que Dios nos ha permitido para meditar más. Para poder meditar y poder en este tiempo que estamos a sola, poder ver si en verdad usted está cumpliendo con el plan que Dios tiene para su vida. Es un tiempo en que usted puede estar más a sola con Dios, con su familia. La otra cosa en esta conclusión que quiero animarle, hermanos, no es tan solo a que meditemos en este tiempo y que cumplamos con lo que Dios tiene para que en la iglesia que sigamos haciendo la obra que Él nos ha puesto. En toda la historia de la iglesia se ha visto que ha pasado por persecuciones, ha pasado por hambre, ha pasado por diferentes cosas. Pero una de las cosas que no puede la iglesia es detenerse de la obra que Dios le ha puesto a hacer. La otra cosa es, debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Cuando yo hablo consagrar nuestras vidas, hermanos, muchas veces nosotros entendemos en esto como que es volvernos como los curas, y no es eso que estamos hablando. Los curas que exteriormente expresan una figura de que ellos están consagrados. No es eso que estoy hablando. Estoy hablando, como dije anteriormente, que toda nuestra satisfacción se encuentre realmente en Dios. Cuando hablo de meditación, hermano, no estoy hablando de que usted le traiga a Dios un listado de cosas y le diga, Señor, apruébame este plan que yo tengo. Señor, mira, este es mi plan, apruébalo. Yo estoy hablando de que usted y yo podamos meditar en estos días y venir ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables. Hermanos, el Señor habla. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que en este tiempo tú me enseñes qué es realmente lo que tú quieres para mi vida. Hermano, y oiga bien, ese listado que usted ha traído
ya Dios lo conoce todo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Dios, antes que nosotros le pidamos, ya Él sabe lo que necesitamos. Ese es un listado que ya Dios lo conoce. No se crea que ese listado, simplemente porque usted lo traiga, Dios va a decir, aceptado. Dios quiere algo más, Dios quiere hablarle a usted también. En lo que es la oración, hermano, eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Que nosotros hablemos con Él, pero que también Él hable con nosotros. Que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos diga qué es lo que Él quiere. Permítale a Dios, hermano, en su meditación. Permitámosle a Dios en la meditación que Dios no hable. No le traigamos a Dios hecho el plan que nosotros tenemos para que Dios lo apruebe. Vayamos ante Dios y digámosle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres a través de esto? ¿Qué es lo que tú quieres a través de lo que está pasando? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer a través de esto que está pasando? ¿Hacia dónde nos quieres llevar a través de esto que está pasando? ¿Qué es realmente tu propósito en esto? Que algún día podamos decir, la pandemia nos ayudó para poder estar más consagrado al Señor. Para poder orar más confiado en el Señor. Para poder amarnos más. Para poder vivir más para Dios. Para poder apartarnos del mundo. Que la pandemia nos ayudó para eso. Y no que la pandemia nos desvió del propósito de Dios. Oh, hermanos, yo quiero que nosotros tomemos esto en serio. No sabemos qué nos espera aquí en adelante. Lo que sí sabemos es que sea lo que nos espere, como José no sabía qué le esperaba de aquí en adelante. ¿Saldré yo de la cárcel? ¿Me quedaré yo preso aquí? Hermano, no hay una sentencia que le echaron a José por un tiempo. Que usted dice, voy a durar 30 años aquí. A José lo echaron en la cárcel para permanecer allí de por vida, porque era un esclavo sin ningún tipo de derecho. Un esclavo lo único que hacía era, después que estaba en la cárcel, era morir allí. Si el amo no le tenía misericordia, no tenía derecho de nada. Pero José aún allí, en medio de esa situación, él sigue su vida consagrada al Señor, esperando en el Señor, confiando en el Señor y haciendo lo que debe hacer para la gloria de Dios. Oh, hermanos, que nosotros también podamos esto. Y la otra cosa que no debemos de dejar de hacer es esto. Se puede hacer que ahora tenemos menos roce. Ahora no hay problema con los hermanos. ¿Puedo hacer? No hay problema, no hay roce. O puede ser que allí ha quedado algún tipo de situaciones con hermanos o hermanas que no han sido restauradas. No han sido restauradas. Están todavía allí. Usted sabe cómo. Latente en sus corazones. Creo que es tiempo de que nosotros podamos tomar en este tiempo, la decisión de restaurar las relaciones rotas. Es un buen tiempo para eso. Un buen tiempo. Que Dios nos ayude. Que Dios permita que como iglesia, podamos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Pero como individuo, también podamos cumplir el propósito de Dios. Que Dios nos ayude y al final podamos ver que Dios estuvo con nosotros bendiciéndonos aún en medio de la pandemia. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra. Oh Dios, gracias por este maravilloso relato, Señor, que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, oh Padre bendito, porque a través de ella podemos entender que aunque tú cumplirás tu propósito en nosotros, hay un clamor que debemos nosotros hacer cada día. No nos abandones a nuestra suerte. Somos débiles, Señor.
Si nos dejas, Señor, sin dirección, sin hablarnos, nos vamos a apartar. Necesitamos que nos hable. Necesitamos, Señor, que puedas guiarnos cada día todo lo que debemos hacer. Lo necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. No estamos capacitados para dirigirnos solos. Te necesitamos a ti. Padre, sé con cada congregación, no tan solamente con esta, sino con cada una de las congregaciones que han sido salvadas por Cristo. Y permite que cada una, Señor, pueda cumplir con lo que tú nos has puesto a hacer en cualquier situación. En el nombre de Jesús.